Programa Institucional de Escuela para Padres del Colegio Francés Hidalgo. En esta ocasión estaremos hablando de comunicación asertiva y cómo ésta nos puede llevar a tener relaciones constructivas con las personas de nuestro entorno. Específicamente platicaremos de los tipos de comunicación que existen y también en una parte hablaremos de cómo incentivar a nuestros hijos a comunicarse de manera asertiva. Los invito a ver este video. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva consiste en la capacidad de expresar sentimientos, ideas u opiniones De manera confiada, reduciendo la posibilidad de generar un conflicto. Implica, entre otras cosas, la habilidad para expresarte sin dejar que intervengan juicios o preconcepciones sobre las personas o hechos. Asimismo, requiere de un profundo respeto por las personas con las que te comunicas y establecer que tú también esperas ser respetado. Lo contrario, a un estilo de comunicación asertiva sería una persona que evita el conflicto a cualquier precio. Trata de tranquilizar a los demás expresándose con disculpas continuas, temor o ansiedad. Sin la posibilidad de externar sus sentimientos, pensamientos o creencias. Y, en caso de lograr expresarlos, se siente culpable o con resentimiento. También existe un estilo de comunicación agresiva, en donde las expresiones se enfocan principalmente a dañar o lastimar a la otra persona en lugar de abordar el tema central de interés. Por ejemplo, mostrándose rígido, culpando a los demás, reaccionando exageradamente, emitiendo críticas constantes, no reconociendo sus errores, insultando o ridiculizando a su interlocutor. Por ello, la asertividad implica comunicarse a favor de nuestros derechos, sin pisotear los derechos de los demás, capacidad para pedir favores, expresar sentimientos positivos y negativos, así como para decir no, sin experimentar sentimientos de culpa. Analiza tu manera de comunicarte. ¿Es asertiva? Y pensemos, ¿qué es la comunicación asertiva? ¿Cómo se produce? Pues se produce cuando se expresa un mensaje claro, cuando las palabras, los gestos, el tono de voz, lo que estamos comunicando es claro, conciso y que además crea un clima positivo. Dirían por ahí, es como decir las cosas claras, concisas, educadas. Esta parte es muy importante porque a veces se cree que ser asertivo es decir las cosas tal cual son y no tomamos en cuenta si herimos o no susceptibilidades. Coloquialmente, la comunicación asertiva podría verse como el saber decir las cosas o no dejarse avasallar en el sentido de que podemos responder ante los estímulos ambientales o poner límites de una manera clara, pero, insisto, muy educada. Nos hace ser capaces de pedir lo que queremos sin necesitar pasar por encima de alguien y eso es sumamente importante, sobre todo que lo podamos transmitir a nuestros hijos para que no se vean susceptibles al ambiente donde, bueno, de repente hay como cierta lucha de poder. ¿Cuáles son los pasos para la comunicación asertiva? Bueno, el primero y el más esencial es expresar cómo te sientes, manifestar qué es lo que piensas y decir qué es lo que quieres que suceda, pero sin agredir a los demás y sin pasar por la voluntad ajena. Dicen que tu respeto acaba donde empieza el respeto del otro. Podríamos decir que mientras nosotros nos dirijamos con respeto, podemos exigirlo también. Si no lo hacemos, está un poco complicado que podamos exigirlo. Quiero destacar el punto número 3, donde hablamos de la importancia de decir lo que queremos que suceda, porque a veces asumimos, suponemos que la otra persona está comprendiendo lo que yo pretendo comunicarle o que la persona entiende lo que yo quiero que suceda y eso siempre se presta a errores de comunicación. Podríamos decir que las mujeres somos un poco más susceptibles a dejar las cosas a la interpretación, pero en general los seres humanos lo hacemos. Y si no decimos lo que queremos que suceda y
no tenemos el resultado, pues obviamente nos vamos a frustrar. Entonces vale mucho la pena ser cuidadoso en manifestar qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos con esta plática. Para que la comunicación sea asertiva, hay ciertos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Eh, Tienen que ver con situaciones psicológicas y emotivas, pero me gustaría antes de empezarlos a mencionar, eh, que pudiéramos comprender que en la mayoría de estos aspectos, si se presentan solos, no nos podrían reflejar tal cual, si la persona está tratando de comunicarse asertivamente o no. Diría yo que es más bien la suma de más de uno de estos aspectos los que nos podría indicar que la persona no está siendo asertiva. Principalmente lo destaco porque la postura corporal, que es el primer aspecto, eh, implica el posicionamiento del cuerpo mientras estamos comunicándonos con la otra persona. Si estamos a la defensiva, con los brazos cruzados, eh, si tenemos, digamos, los brazos abiertos y aquí nos invitarían a creer que si yo estoy hablando contigo y tienes los brazos cruzados, probablemente tengas una actitud cerrada, estés un poco a la defensiva y que si no estás en esa posición, pues te estás comunicando mejor. Sin embargo, aquí voy a apelar al aprendizaje visual. Los seres humanos imitamos y, por ejemplo, si yo estoy platicando con alguien cuyos padres suelen platicar con los brazos cruzados y él lo aprendió y lo hace, pues no implica realmente que esté cerrado a la conversación. Simplemente son posturas corporales que adquirimos cuando estamos conversando, a veces por comodidad, a veces por la situación ambiental en la que estamos y no necesariamente porque estemos cerrados. Entonces, los invitaría yo a que tomáramos en cuenta que la postura corporal por sí sola no nos estaría acerca de la comunicación asertiva. Los gestos que acompañan a lo que decimos son muy importantes, porque pueden o no jugar al favor de lo que estamos diciendo. Aquí sí les diría que los gestos pueden ser un poquito más traicioneros si lo queremos ver de esa manera. Eh, Hay personas que automáticamente con su expresión facial em, hacen notar lo que están sintiendo, em, pero también hay personas que con sus gestos pueden estar transmitiendo lo contrario a lo que queremos que la persona escuche o pueden estarlos distrayendo. Entonces, distrayendo, perdón. Entonces aquí valdría mucho la pena que prestáramos quizá un poquito de atención a los gestos que hacemos. Nuevamente hablaríamos de que si se presenta la gestualidad más alguna de los otros aspectos, pues podemos estarnos dando cuenta un poco de qué actitud está teniendo esa persona al comunicarse. La articulación, o sea, la manera en la que decimos las palabras, el tono de voz, la velocidad con la que hablamos, eh, también puede expresar cierta actitud. Si yo les estoy hablando con un volumen muy alto de voz, eh, pero así es mi voz por sí sola, pues no me estaría indicando a lo mejor agresividad. Vuelvo a lo mismo, son cosas que aprendemos del ambiente o que son inherentes a nosotros mismos. Sin embargo, si estoy hablando con un volumen alto, tengo los brazos cruzados y tal vez un gesto de enojo, pues entonces estaremos pensando de que esa persona pues está siendo un poco agresiva al comunicarse. Em, el tono de voz es muy importante, la claridad con la que decimos las cosas es también muy importante porque esta es la que nos permite asegurarnos de que la persona escuchó el mensaje que yo quiero transmitir. La reciprocidad es otro de los aspectos. Em, el prestar atención a si la persona nos está escuchando o prestar atención a lo que la otra persona nos está diciendo es de suma importancia. Em, ¿Realmente estamos escuchando lo que nos están diciendo o realmente nos están escuchando? Es algo que vale la pena tomar en cuenta. Respetar los silencios de las personas es sumamente importante. Podríamos ver casos donde las personas continúan hablando y no les interesa
respetar el turno de la otra persona y bueno, la comunicación asertiva hablaría de una reciprocidad al platicar. La localización en donde es que estamos hablando es importante, estaríamos hablando de que si estamos tocando algún tema sensible, algún tema importante y lo estamos haciendo en un lugar sumamente público, pues tal vez podría haber como fallas en la transmisión del mensaje o podría generar cierta incomodidad. Para eso, pues es recomendable mejor buscar, según el tema que queramos conversar, el lugar más apropiado. Por ejemplo, si es algo de trabajo, pues valdría la pena hacerlo en la oficina y no en el comedor público o en la cocina económica donde fuimos a comer, por ejemplo, o el restaurante. Em, si queremos tocar algún tema familiar, pues valdría la pena que lo hiciéramos dentro de casa. Em, bueno, se puede decir que existen tres personas o tres estilos de personas que se comunican: los asertivos, los pasivos y los agresivos. A continuación, los invito a ver cómo son las emociones y sentimientos de esas personas, cuál es la conducta no verbal y cuál es la conducta verbal de estas personas. Las personas asertivas tienen más claridad, son más conscientes respecto a lo que sienten, son conscientes de sus emociones, manejan los sentimientos. Puedo yo estar incómoda, pero puedo manejarlo y no afecta en la transmisión del mensaje, por ejemplo. Y no hay manipulación de por medio, no hay, digamos que un mensaje oculto eh, o en la búsqueda de un beneficio oculto en la conversación. En su conducta no verbal, son personas que sí establecen contacto visual con la otra persona y que son conscientes de la interacción con la otra persona. Le dan su espacio para platicar, para escuchar, buscan que haya claridad en la conversación. Y en su conducta verbal serían personas que utilizan frases en primera persona, palabras que expresan cooperación y que tienen un tono de voz firme, donde demuestran seguridad, pero no agresivo. Ajá. Em, Hablar en primera persona puede llegar a ser sumamente funcional, ya que la otra persona no se siente transgredida sus susceptibilidades. Las personas pasivas son personas que tienen dentro de ellos temor, culpa, ansiedad, y bueno, esto les causa una dificultad para expresar sus sentimientos o de plano los inhabilita para poderlos expresar. En su conducta no verbal son personas que mantienen baja la mirada, les cuesta poder mirar a los ojos a la otra persona en la conversación o desvían la mirada. Muestran disminución en la transmisión del mensaje, es decir, este, pocas palabras, por ejemplo, enunciados sin terminar. Y bueno, normalmente tiene el cuerpo suelto, desguanzado, eh, como sin energía. En su conducta verbal, su tono de voz es débil, también hablan lento, bajo, etcétera. Usan muletillas como pero, porque, em, le dan vueltas, vamos, a la frase, dirían coloquialmente en México, sería similar a cantinflear, como dicen en algunas situaciones, porque es darle vueltas al mensaje que queremos transmitir. Em, Tiene una mirada evasiva, como ya se los había comentado, y regularmente usan palabras que niegan o refutan la plática. Yo no haría, es que tú, etcétera, que hicieran parecer que hay como más cierta competencia en el diálogo. Las personas agresivas también sienten culpa, sienten temor, sienten ansiedad, pero ellos sí la expresan. El problema es que lo expresan de una manera extrema, de una manera muy fuerte, mostrando ira, siendo inaccesibles, por ejemplo. Tienen una mirada muy penetrante, sí te sostienen la mirada, pero de una manera retadora, si lo queremos ver de esa manera. Son poco accesibles al diálogo. Em, digamos, no puede a lo mejor haber posibilidad a la negociación. Sus movimientos corporales pues sí expresan molestia, negación, están moviendo la cara, por ejemplo, diciendo que no, riéndose. Su tono de voz es fuerte. Usan comentarios descalificativos hacia las otras personas, ya sea la persona con la que están platicando, conversando o hacia personas del entorno.
amenazan. Si tú no haces, por ejemplo, si no es así, pues va a haber consecuencias. Suelen ser de alguna manera inquisitivos en esa parte y tienen expresiones fascistas. Lo que yo digo es lo que tiene que ser. Es así tal cual, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo lograr comunicarme de forma asertiva con mis hijos? Y sobre todo, ¿cómo puedo transmitirle a mis hijos que se comuniquen de manera asertiva? Pues bueno, tenemos que tomar en cuenta que la adolescencia, entre la pubertad y la adolescencia, los valores de nuestros hijos se ven susceptibles, se ven vulnerables. Nosotros, desde que nuestros hijos crecen, les vamos transmitiendo valores, les vamos transmitiendo principios y ellos al interactuar en el entorno social, pues tendrán que poner a prueba estos valores. Van a tener que enfrentarse a situaciones, a conflictos donde tendrán que tomar decisiones. Se van a equivocar. Parte del aprendizaje implica cometer ciertos errores, pero si nosotros dimos una buena base a nuestros hijos y si le dimos les dimos buenos principios, al final van a poder retomar el camino. Sí van a fallar, van a sufrir las consecuencias. Puede ser muy doloroso para nosotros como padres ver que nuestros hijos están sufriendo las consecuencias de sus actos, pero finalmente esto los hará regresar a los valores básicos que les hemos dado. Confiemos en ellos, porque como les digo, ¿no? Si les dimos una base sólida, temblará solamente, pero no se derrumbará. Eh, sí es importante que permitamos que ellos paguen sus consecuencias, porque si no, los dejamos ver que son responsables de sus acciones y lamentablemente pues no podremos estar con nuestros hijos toda la vida y si no los hacemos dueños de sus acciones podríamos hacerlos más vulnerables al ambiente. Eh, eh, la asertividad les va a ayudar mucho a decir que no cuando crean que es necesario, eh, cuando se sientan inseguros de tomar una decisión, cuando se sientan presionados, por ejemplo. Eh, el saber comunicarse de forma asertiva será muy funcional para ellos. ¿Cuáles son los aspectos que mejoran la comunicación? Pues no criticar a otras personas, todos estamos viviendo en el mismo entorno social y finalmente la persona tendrá sus razones para actuar de esa forma. En no ir acumulando emociones negativas, vale mucho la pena que resolvamos las cosas y no vayamos acumulando emociones porque esto impide la comunicación asertiva. Si yo acumulo emociones y quiero conversar con la otra persona, probablemente se involucren estas emociones y se modifique mi tono de voz, por ejemplo, y la claridad con la que quiero decir las palabras. Ser específico, ser claro, que les mencionaba que era muy importante. Evitar las generalizaciones, no todas las personas somos iguales ni hacemos las cosas por las mismas razones. Ser breves, no darle tantas vueltas a lo que queremos decir. Y sí cuidar la comunicación verbal. Les invito a que contesten con cuidado este cuestionario. Este cuestionario nos va a permitir conocer de qué forma nos comunicamos, si somos asertivos, pasivos, agresivos. Una vez que hayas terminado de contestarlo, esta hojita de resultados te permitirá conocer si tu respuesta es en mayoría A, tu conducta es pasiva, debes recordarte que tienes derechos, que vales y que debes de defenderlos. Entonces hay que practicar un poquito más esa habilidad social en la comunicación. Si tu respuesta es mayormente B, eres una persona asertiva, expresas lo que sientes, lo que necesitas u opinas. Sin embargo, toda la vida podemos mejorar nuestras habilidades sociales. Si tu respuesta es C, en su mayoría eres agresivo. Y bueno, la agresividad nos frena mucho para tener habilidades sociales. No se trata de imponerle a las personas, de pasar por encima de ellas para lograr lo que tenemos. Somos seres que vamos a vivir unos con otros constantemente y vale mucho la pena que también pensemos en los derechos del otro. Los dejo finalmente con estas frases.
La mayor diferencia entre ser asertivo y agresivo es la manera en que las palabras y la conducta afectan el bienestar de las otras personas. La más básica de las necesidades humanas es entender y ser entendido. Te respeto y me respeto. Si yo sé respetarme, muy probablemente también tomaré en cuenta las emociones de las otras personas. Eh, los invito a que siempre busquemos comunicarnos de forma asertiva, los invito a que nos esforcemos por mostrarle a nuestros hijos cómo comunicarse de forma asertiva, que ellos puedan identificar cuándo decir que sí, cuándo decir que no, que puedan expresar lo que sienten desde casa para que finalmente lo puedan lograr fuera de casa y esto les ayude a enfrentar estas etapas de su vida de una forma más sana. Agradezco mucho, me despido de ustedes y nos vemos en la siguiente sesión de Escuela para Padres. Muchas gracias.